Como ocurre con muchos otros agentes antimicrobianos, no hay ningún colirio de ceftazidima disponible comercialmente. Debido a esto, en este vídeo explicaremos las indicaciones, la preparación y las recomendaciones de uso del colirio de ceftazidima al 5%. Y recordar previamente que solo un médico u otro profesional de la salud colegiado puede determinar el uso de colirio reforzado de ceftazidima tras haber realizado el diagnóstico correspondiente. Este vídeo está dirigido a los profesionales y personal en formación del área de salud. La ceftazidima es un antibiótico con acción bactericida, perteneciente al grupo de los beta-lactámicos. Es una cefalosporina de tercera generación muy activa frente a Pseudomonas aeruginosa y es sinérgica con los aminoglicósidos. Su espectro cubre principalmente bacterias gram negativas. El mecanismo de acción de la ceftazidima es mediante la inhibición de la síntesis de la pared celular bacteriana por unión a las proteínas de unión a las penicilinas. Esto provoca una interrupción de la biosíntesis de la pared celular, lo que conduce a la muerte y lisis de la célula bacteriana. Es altamente estable a la mayoría de las beta-lactamasas clínicamente importantes. Como consideraciones previas particulares, debemos comentar que el colirio de ceftazidima precipita con aminoglicósidos y vancomicina, por lo que si se administran simultáneamente, se recomienda espaciar la administración al menos 30 minutos, puesto que el precipitado puede dañar el epitelio corneal. Como consideraciones generales, previas a la preparación de este colirio, tenemos que saber que las fórmulas magistrales oftálmicas deben considerarse preparaciones estériles y, como tales, su elaboración debe realizarse en cabinas de flujo laminar horizontal o en cabinas de seguridad biológica, dentro de zonas limpias controladas, siguiendo una técnica aséptica y cumpliendo criterios de higiene indumentaria del personal, con los controles de calidad y microbiológicos previamente definidos en las guías de buena práctica. No obstante, el médico oftalmólogo puede encontrarse ante situaciones que, con carácter de urgencia, requieran la preparación y aplicación a un individuo enfermo de un colirio sin el apoyo presencial de un farmacéutico o sin instalaciones acreditadas para la elaboración de preparados estériles. En estos casos, el clínico deberá valorar el riesgo de no proporcionar al paciente la medicación frente a la preparación de la misma en condiciones no ideales. Las operaciones de reconstitución y dilución en la elaboración de un colirio destinado a un paciente individualizado deben realizarse siguiendo, como hemos mencionado, una técnica aséptica. Se recomienda el uso de guantes estériles ausentes de polvo, previa higiene de manos, y de mascarilla, siempre que se manipulen los preparados estériles. Desprecintar los viales, limpiar el elastómero con alcohol de 70 grados en una única dirección y dejar secar. Durante la preparación, no tocar el extremo final de las agujas, el cono de las jeringas, los cuellos de las ampollas y la zona elastomérica del vial tras su desinfección. Para realizar la medida exacta de los volúmenes, se utilizará la jeringa con el volumen más próximo al volumen necesario, y así asegurar una mayor precisión en la medida. Las medidas de volumen que incluyan decimales deberán realizarse con las jeringas que provean una escala de medida adecuada, como por ejemplo fracciones de 0,5 mililitros o 0,01 mililitros, y comprobar el volumen cargado en la jeringa una vez eliminado el aire de la misma. Para el envasado de los colirios reforzados se deben utilizar frascos herméticos estériles de vidrio topacio tipo 1, neutro borosilicatado, o tipo 2, o de plástico compatible, de 10 mililitros, con gotero y cierre inviolable. La necesidad del uso de antibióticos fortificados es el tratamiento de las queratitis por microbios resistentes, úlceras corneales de moderadas a graves, para fármacos disponibles solo en forma parenteral y no en colirio, por ejemplo el voriconazol, la vancomicina y la anfotericina B, y para pacientes pediátricos, ya que las infecciones bacterianas de la superficie ocular afectan con alta frecuencia a recién nacidos y niños. En este último caso, siempre se debe comprobar que el principio activo esté recomendado a la infancia
que esté indicado según la edad del paciente. Para la elaboración del colirio necesitaremos los siguientes materiales: un vial de 1 gramo de ceftazidima en polvo, 9,4 mililitros de agua para inyección, un frasco de lágrimas artificiales de 10 mililitros, del cual necesitaremos 5 mililitros, jeringa estéril de 5 mililitros, jeringa estéril de 10 mililitros, aguja estéril, filtro esterilizante de 0,22 micras, guantes estériles y mascarilla. Comenzaremos la preparación reconstituyendo el vial de ceftazidima 1 gramo en polvo con 9,4 mililitros de agua para inyección. Agitar suavemente hasta completa disolución. El volumen resultante en el medio reconstituido se incrementa por el factor de desplazamiento del fármaco. La solución es amarilla pálida o ámbar. Así hemos obtenido 10 mililitros de solución de ceftazidima a una concentración de 100 miligramos mililitro. Con la jeringa de 5 mililitros, extraer 5 mililitros del frasco de lágrimas artificiales y desechar. Nuevamente, con la jeringa de 5 mililitros, tomar 5 mililitros de la solución de ceftazidima y filtrar con filtro de 0,22 micras al frasco de lágrimas artificiales. Hacer una inspección visual para comprobar la ausencia de partículas en suspensión para evitar irritaciones mecánicas. Cerrar herméticamente, homogeneizar y etiquetar. Hemos obtenido así 10 mililitros de colirio de ceftazidima a una concentración de 50 miligramos mililitro, 5%. En el etiquetado se debe mencionar que es ceftazidima al 5% colirio, 10 mililitros. La composición: ceftazidima, agua para inyección y lágrimas artificiales. Que la vía de administración es tópica oftálmica. Su caducidad: una vez abierto, desechar a los 9 días. Que se debe conservar refrigerado a 4 grados centígrados y se debe proteger de la luz. Y la fecha de su elaboración y el servicio médico-farmacéutico responsable. Siempre respetando el criterio médico, la dosis inicial es de 1 gota cada 1 o 2 horas. Según la evolución, la dosis se va reduciendo. La duración del tratamiento variará según la evolución y el criterio médico. Se debe agitar bien el colirio antes de cada instilación. Se debe explicar bien al paciente la frecuencia de aplicación y las instrucciones de almacenamiento o conservación. Y el colirio debe inspeccionarse en cada visita para detectar cualquier turbidez que pueda indicar contaminación o precipitación del medicamento. Respecto a la administración, no se debe instilar directamente el colirio en la córnea, ya que ésta es muy sensible y estimularía el reflejo de parpadeo. Bajar la piel del párpado inferior y administrarlo en el punto medio del saco conjuntival inferior. Una vez administrado el colirio, liberar el párpado inferior. Para evitar la absorción por la mucosa nasal y disminuir la absorción sistémica, se aconseja presionar el ángulo interno del ojo. Retirar el exceso de medicación con una gasa, desde el ángulo interno al externo. Si es necesario administrar más de 1 gota de solución, conviene espaciar las instilaciones al menos 5 minutos. Esto es debido a que la capacidad máxima de líquido que puede retener el ojo se aproxima a 30 microlitros, que es el volumen mínimo que suele proporcionar 1 gota de los frascos de colirio. Si es necesario administrar más de un colirio, deberá espaciarse al menos 15 minutos la instilación entre ambos. También se debe recomendar el atemperar el colirio antes de su administración. Lavarse las manos con jabón o solución hidroalcohólica. Utilizar cada envase de colirio para un solo ojo. Antes de administrar el colirio, lavar los párpados y las pestañas con solución salina fisiológica impregnada en una gasa estéril, desde el ángulo interno hacia el externo, para eliminar cualquier secreción ocular que pueda interferir en la absorción del principio activo. En cuanto a la postura, se debe mantener la cabeza inclinada hacia atrás, orientada ligeramente al lado del ojo afectado, para evitar que el colirio se vaya por el conducto lagrimal y que el envase debe estar a una distancia de unos 2 centímetros del saco conjuntival.
Como conclusión, diremos que existe un rápido aumento de la resistencia bacteriana a los antibióticos en infecciones sistémicas y oculares a nivel mundial. Por lo tanto, todos los medicamentos deben iniciarse según la gravedad de la enfermedad y la progresión clínica. Los medicamentos fortificados deben usarse con la indicación adecuada. Deben adaptarse al tipo de bacteria sospechosa para un tratamiento seguro y eficaz. Y deben evitarse en casos autolimitados como la conjuntivitis, lo que con suerte reducirá los límites de la creciente resistencia a los antimicrobianos. El conocimiento de los colirios fortificados, su uso adecuado y la intervención oportuna nos ayudará a tratar la mayoría de las queratitis microbianas resistentes y a prevenir la necesidad de posteriores intervenciones quirúrgicas.